Buen día a los que no he saludado. Que Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Amén. Estamos disfrutando una hermosa mañana que nos ha regalado el Señor. Siendo ministrado desde temprano con varias cosas que el Señor nos viene diciendo. En un momento de la oración, nuestro hermano Francisco habló de las heridas que me han causado y las heridas que causé. También nombró algunos personajes bíblicos que no me quiero adelantar. Pero conocen el cuento del pescado la mayoría, ¿no? Sí, ¿no? Se pueden quedar con la espina en un rato. Después ya se van a dar cuenta. Y en estos días el Señor me traía una pregunta, muchas preguntas. ¿Mis luchas son personales o son demoníacas? Porque cuando hablamos del poder de Satanás, ¿tiene poder real sobre nuestra vida? ¿Sobre nuestra vida diaria? ¿Dónde termina mi responsabilidad personal y empieza la influencia demoníaca? ¿No? La verdad que a lo largo de todos estos años, estudiando la palabra, predicando, en reuniones con pastores, se repite un tema. Me siento atacado. ¿Nunca te sentiste atacado? ¿Es una lucha espiritual o una crisis personal lo que tenés? Me pregunta, ¿no? Ahora, la palabra del Señor nos deja una brújula. Y esa brújula se encuentra en Efesios, capítulo 6, y verso 12. Es un pasaje muy conocido. Efesios, capítulo 6, y verso 12. Dice, ¿lo encontró? Díganme amén. Porque no tenemos lucha contra carne, bueno, siempre lo digo al revés, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra personas, sino contra espíritus cochinos, inmundos, satánicos. Eso es lo que dice el dicho en un idioma menos Reina Valera 60 y más hoy, en un idioma más Corralitos 2025. ¿Sí? Ahora, en la vida real y cotidiana, ¿cómo aplico esto cuando me parece que evidentemente mis enemigos son de carne y hueso, de carne y sangre? No soy el único al que le da la impresión que los enemigos son de carne y sangre. ¿Cómo aplico esto al enfrentar luchas tangibles, luchas cotidianas, ya sean relacionales, emocionales, mentales, donde las personas involucradas son el problema? ¿O vos no tenés problema con ninguna persona? ¿Alguien tiene problema con alguna persona? ¿Algún día? No, ustedes son todos santos. No tienen problema con la gente. Cuando me siento atacado por las palabras, las acciones de los demás, ¿cómo discierno las raíces espirituales del conflicto? Sobre todo cuando se siente demasiado personal el ataque, ¿no? Se siente demasiado personal. Tan personal como que cuando el ataque viene de alguien que no conoce a Cristo, nos resulta muy fácil, como re cristianos que somos, decir, claro, no conoce al Señor, está endemoniado. O mínimamente el enemigo hace con él lo que quiere, cuando somos un poco más buenos. Ahora, ya cuando se trata de un hermano en la fe, se nos complica decir que el enemigo hace con él lo que quiere. Si de otra iglesia, sí. Pero si es de nosotros, no. Si de la familia, no. Ahora, si el hermano en la fe ya no solo es un hermano en la fe,
sino que ejerce algún don, algún ministerio en la iglesia, eso no. Si encima de que ejerce un don, un ministerio en la iglesia, es mi esposo, ese es mi esposo. Si encima es pastor, wow, se va complicando el asunto. El enemigo puede hacer con él lo que quiere. Tiene influencia del enemigo. Qué pregunta, ¿no? Creyentes de años y años y años, ¿los puede usar el diablo? ¿Qué pregunta? ¿Nunca te lo hiciste? Pero ¿cómo respondemos ante todas estas cosas cuando nos sentimos atacados por palabras, por acciones de los demás? ¿Cómo respondemos de una manera que refleje el amor y la verdad de Cristo? Sin tratar a los demás como si fueran el enemigo. ¿Qué tema, no? Ha sido una pregunta general que abarque a todos. ¿Cómo podemos discernir lo espiritual en mis luchas cotidianas? ¿Tenés luchas cotidianas? Yo soy el único acá, que todos los días tiene que luchar. Para empezar conmigo mismo. Después con el rodeo. Cuando Pablo dice no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes satánicos, quiere decir que no hay lucha contra el pecado humano, el pecado de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de escuela, de estudio, de los que nos rodean. Quiere decir que las personas no nos causan ningún problema y que son solo los demonios los responsables. ¿Eso quiere decir? No. Pablo no niega el conflicto con personas reales, porque tenemos conflictos reales con personas reales. No son imaginarias, son reales. Pero lo que Pablo expone es que lo que se ve es solo la superficie. Detrás de todo esto hay una guerra espiritual más profunda, mucho más peligrosa. ¿Con quién es la lucha entonces? ¿A qué se refiere la expresión carne y sangre en la Biblia? ¿Sabe? Nosotros. Normalmente se refiere a nosotros, las personas, los seres humanos, en nuestra condición natural, separados de una realidad sobrenatural, una realidad espiritual, ya sea divina o satánica. Cuando habla de carne y sangre, habla de nosotros como personas. Ahí en Mateo capítulo 16, Jesús se acerca a sus discípulos y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestan: unos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Juan el Bautista, y otros dicen que sos Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que son? Y saltó Pedro y le contestó: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vos y yo, y Pedro, aquí empezó a nombrar temprano, mi hermano, no tenemos la capacidad de discernir cuestiones espirituales si somos carne y sangre. No la tenemos. Nuestra carne y nuestra sangre, nuestra humanidad, no puede distinguir estas cuestiones espirituales, ni de parte de Dios, ni de parte de Dios. No puede. Por eso Jesús le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso no es tu sabiduría. Esa es una sabiduría que te fue dada. Esa es una sabiduría que te fue dada. Tu propia humanidad no puede darte el discernimiento de lo sobrenatural, de lo espiritual. Eso no viene de tu humanidad, eso viene del Señor. El pensamiento humano nunca va a poder comprender la realidad espiritual y sobrenatural. Entonces, cuando Pablo dice que no luchamos contra carne y sangre, lo que quiere decir es que la expresión hace referencia a los seres humanos cuando nos enfrentamos con estas cuestiones, ¿no?, sobrenaturales, espirituales. Y cuando habla de
contra principados potestades, ahora cuando nos enfrentamos contra cuestiones netamente satánicas. Pero los que hemos leído bastante la Biblia sabemos que Pablo tuvo muchos adversarios, muchos rivales, mucha gente real, de carne y hueso, que le planteó un montón de problemas a él, a la fe, a las iglesias, incluso a su propia vida. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. ¿De quién está hablando? De personas reales que le hacían la vida imposible, que no lo querían dejar predicar. Y en 2 Corintios cuenta algunos de esos adversarios, 2 Corintios 11, y habla de por qué estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, ¿está hablando de personas o no? Sí, está hablando de personas. Se disfrazan como ministros de justicia. Pablo tuvo que lidiar con muchos adversarios humanos, muchos. Nosotros también. A Pablo lo insultaron, lo persiguieron, lo calumniaron, lo golpearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo abandonaron, lo traicionaron, lo despreciaron. Tal vez encajes en alguna de estas categorías. Tal vez no. Pero todos estos sufrimientos se los causó un ser humano, ¿o no? No solo Pablo experimenta todo esto, sino que en las cartas, la primera carta a Timoteo y en la carta a Tito, reiteradas veces les dice que pongan en línea a los que quieren traer problemas, dividir a la iglesia. Un montón de veces se les dice: exhórtalos, repréndelos. Pero volvamos a Efesios, el mismo libro donde Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Mire lo que dice en el capítulo 4, verso 13 y 14. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia. ¿Qué emplean con astucia? ¿De quién más sus artimañas? ¿De quién dice la Biblia que usa artimañas, acechanzas? El verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, el 6:11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es la misma palabra. Y acá la usa con las personas. Usa la misma palabra, inspirado por el Espíritu Santo, para referirse a las personas y a los demonios. Pablo dice todo esto para que entendamos que nuestro enemigo principal no es la persona que está delante de nosotros, sino la influencia que está detrás de ellos. Nuestro enemigo no es la persona que tenemos delante, sino la influencia que está detrás de ellos. La oposición visible muchas veces es únicamente la sombra de una opresión invisible en la persona. Dice Jeremías, capítulo 17 y verso 9: el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En este pasaje vemos que la lucha también está acá adentro, es interna. ¿O no? Pero también sugiere que detrás del engaño puede haber una fuente espiritual. Porque la lucha no es solo contra lo que me hace daño, sino contra todo lo que me seduce a amar, a desear y a heredar lo que me hace mal. Ahí tengo una lucha. Hay algo que me seduce. Eso se llama concupiscencia, una palabra demasiado difícil. ¿Tiene alguna traducción? Término de hoy. Tendencia natural a meter la pata, sería una cosa así, concupiscencia. Tendencia natural a que nos guste lo que no está bien.
tenemos la adversidad humana, el diseño satánico, que son los conflictos humanos y lo demoníaco. Están siempre entrelazados. Me atrevería a decir que no existe pecado humano que no esté influenciado por Satanás y sus fuerzas. No existe el pecado humano que no esté influenciado, inducido por Satanás. Dicho de otra manera, creo que no es muy útil que digamos tratar de separar la maldad humana de la maldad demoníaca como si fueran dos cosas distintas. Siempre están entrelazadas. El mal que hacemos nosotros siempre está entrelazado con el mal que quiere Dios. Siempre. No hay forma que no. Si vamos en Efesios, vamos a leer el capítulo 2, versos 1 y 2. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es todo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa? Que antes de conocer a Cristo, vivíamos de acuerdo a las cosas que el sistema le parecía bien. O ya no hacemos nada que el sistema le parecía bien. Nosotros somos la voluntad perfecta de Dios. Pero antes, vivíamos conforme a lo que el sistema nos decía que estaba bien. ¿Sí o no? ¿Cómo vive la gente? ¿La gente cree que el matrimonio homosexual está mal? No. ¿La gente cree que el aborto está mal? Muchos no. ¿Por qué? Porque el sistema se le metió en la cabeza eso de vivir conforme o siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente que el sistema nos va metiendo en la cabeza como personas. Hay un montón de cosas que se le empiezan a colar. Porque no tenemos los filtros adecuados. Pero Pablo sigue describiendo la situación, la condición, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Bien, hablamos de desobediencia. Obediencia y desobediencia. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios, sino que estamos haciendo lo que mejor nos parece. ¿Somos hijos de qué? Hola. Hijo de desobediencia. ¿Hay alguien despierto? Sigue diciendo, entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. En otro tiempo. Menos mal que dice en otro tiempo. Hoy no, ¿no? Hoy nadie se satisface los pensamientos, tengo ganas de esto y lo hace. Nadie. En otro tiempo era eso. Cosas que quedaron en el pasado. Hoy lo único que pienso es en Cristo. Hoy el centro de mi vida es Cristo. Hoy estoy todo el día orando. Hoy no hago nada que sea tropiezo, y no hago nada que sea pequeño, no hago nada de eso. En otro tiempo lo sé. Menos mal. Satanás sabe dónde opera, siempre, desde siempre, en la desobediencia. Desde el Edén y hasta acá. Satanás opera en la desobediencia. Y en la desobediencia a la palabra de Dios. La lucha contra la pecaminosidad humana y la lucha contra las artimañas demoníacas se superponen. Están siempre entrelazadas. El pecado, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del diablo, y vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Es decir, no solo pecamos por naturaleza, sino por influencia espiritual. Están entrelazadas. Las dos cosas. El pecado puede tener rostro y nombre humano. Tiene rostro y nombre humano. Pero siempre el diseño es satánico. ¿Puedo decir manzana? ¿Quién comió la manzana?
Ya sabemos que era manzana. Pero tengo ganas de decir la manzana. ¿Quién mordió el fruto prohibido, la manzana? El pecado tiene nombre y rostro humano, aunque no tenemos una foto de él en la museo. Pero el diseño detrás de qué es. Sí. Desde el Edén y hasta acá. No ha cambiado. No ha cambiado. Cuando pensamos en Eva, muchas veces pensamos, ay, impía, pecadora. Eva vivía en la presencia de Dios. Eva tenía más intimidad con Dios que cualquier ser humano después del pecado, escuchando a Cristo. Vivían en la presencia de Dios, vivían en comunión con Dios. Y así todo, eso lo voy a decir. Y así todo, escuché la voz del diablo. Vos empezando a contestarme la pregunta de si mi hijo Dios puede ser usado por él, o puede ser influenciado por él. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Bueno, la estrategia del enemigo es confundir la fuente del conflicto. En Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, se lo llama el acusador de los hermanos, Satanás, ¿no? La idea de Satanás es hacernos pelear con las personas como si fueran nuestros verdaderos enemigos. Esa es una estrategia satánica. Él me quiere hacer pelear con las personas, como si esa persona fuera realmente mi enemigo. Lo que quiere es ocultar su presencia en el conflicto para que no lo identifiquemos y mucho menos lo confrontemos. Y digamos, Satanás fuera, espíritu cochino fuera. Quiere pasar desapercibido. Se quiere que vos creas que el problema es la persona que tenés enfrente. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 2 verso 10 y 11 dice: pero a quien le perdonen algo, yo también se lo perdono, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿A qué plan satánico se refería Pablo ahí? No ignora el plan de Satanás. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Destruir la iglesia, destruir la comunidad, destruir lo que Cristo hizo. Es el plan satánico. Entonces, cuando las personas de la comunidad, de un cuerpo, se niegan a perdonarse, ¿a quién están dando lugar? ¿La obra de quién están haciendo? Cuando una persona de carne y sangre peca contra nosotros, nos vemos una situación donde hay que librar verdaderamente una batalla espiritual. Pero contra la obra satánica que busca destruir el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 2, 10 y 11. Yo sé que a usted no le pasa. A mí a veces me pasó sentir esas tentaciones, esas ganas de agarrar. ¿Puedo nombrar a Homero Simpson? Me cuenta como pecado. Me voy al infierno si digo Homero Simpson. Me dan ganas de agarrarlo como Homero Simpson. Aparte, hasta que se quede ahí por llegar. No voy al infierno por eso. Te dan ganas, ¿no? Sos tan espiritual que decís, es el espíritu lo que... Eso me pasa a mí, ustedes no son espíritu. Así que, cuando hay una oposición humana de carne y de sangre, también hay un plan satánico para destruir la iglesia. Así que, aunque el adversario visible me haya lastimado, haya pecado contra mí, me haya ofendido, tenemos que perdonarlo, dice Pablo. Porque el diseño atrás de todo eso es Satanás. Igual que atrás de lo que le pasó a Eva. Entonces, siendo creyentes de muchos años y con posiciones y cargos en la iglesia, ¿puedo ser el enemigo? ¿Te vas acercando a la respuesta? Puede ser que caigamos en esas tentaciones de acogotarlo. Perdón. Porque la carne es débil. Lo dice la palabra de Dios. Y el diablo es muy cruel. Y usa esa debilidad de la carne. Siembra cositas.
No siempre podemos resistir esas cositas, esas tentaciones. De no lo perdono nada, pero voy a odiar el resto de mi vida. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Y otra vez con Pedro. El mismo Pedro que lo negó a Jesús. Fue el mismo Pedro que al principio dijimos que le dijo, fue el primero en decirle, vos sos el Cristo. Vos sos el Hijo de Dios. Vos sos el Mesías. Pedro, ¿cómo es? Caminaba con Jesús, comía con Jesús, sentía el olor de Jesús, el aroma de Jesús cuando lo abrazaba, compartía la comida con Jesús, compartía, lo vio llorar, lo vio reír, compartía en el pan, veía milagros. En fin, ¿podemos decir que Pedro tenía intimidad con Jesús? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pedro, me van a entregar y me tienen que matar. No podemos dejar que eso le pase. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, apártate de mí, Pedro. ¿A quién le estaba reprendiendo? ¿A Pedro? Creo que nunca lo había entendido. Delante de Dios. Creo que esta semana que se me dio a entender. Jesús no le dijo a Pedro que era Satanás. Jesús estaba reprendiendo a la influencia detrás de la persona que tenía delante. Apártate de mí, Satanás. No se agarró con Pedro. A Pedro lo volvió mal, lo volvió a abrazar y no le dijo Satanás. Estaba reprendiendo el espíritu detrás de Pedro. Si lo puedo hacer con Pedro, Satanás, ¿cómo no lo va a hacer con vos? ¿Cómo no lo va a hacer conmigo? ¿Cómo no va a querer destruir el propósito de Dios en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia? Y encima disfrazado de piedad, porque si te podés poner un minuto en los zapatos de Pedro, un minuto, vos vivís con Jesús. ¿Te gusta imaginar cosas? ¿Soñar? Vos vivís con Jesús. Comés con Jesús, desayunás con Jesús, caminás con Jesús. Hacen todo juntos. Y él te dice, mira, me van a matar. Vos le decís, sí, dale. ¿Qué le decís? No quiero que te vayas al lado mío. Fíjate acá conmigo, le decís, ¿no? Pasa que en ese momento, cuando nosotros le decimos a Jesús, no, lo que estás diciendo no está bien, porque me parece que a mí me conviene otra cosa. Es cuando olvidamos un pasaje muy importante de Jesús. Ya sea por estructura, por tradiciones, porque me enseñaron de chiquito, porque me parece que es lo correcto. Olvidamos lo que está escrito en Isaías, porque mis caminos no son los caminos de ustedes. Y mis pensamientos son los pensamientos de ustedes. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Pero nosotros insistimos, sobre todo cuando tenemos muchos años de creyentes. Hola. Lástima que no tengo un espejo para decirme hola. Y tenemos mucha teología. Hola. Y que yo conozco los caminos. Yo conozco los pensamientos de Dios. ¿Quién es este para venir a cambiar mi Dios? Pero a veces los pensamientos de Dios son tan radicalmente opuestos a lo que a nosotros nos parece conveniente, como la muerte de Jesús. A Pedro no había idea más disparatada que le podrían presentar que la muerte de Jesús. Pero los pensamientos de Dios no son mucho mejores, aunque a vos te parezca un disparate. Pero el que está chiflado sos vos, no sé. El que no entiende nada, sos vos. Bueno, podés entender lo que Dios quiere que entiendas. Punto. No hay una forma, no, yo ya me las sé todas. A mí no me pueden enseñar nada. ¿Qué me van a hablar a mí? ¿Qué me van a hablar de amor? Suenan como un tango. Y decimos todos los días. Hace planes que para nosotros tal vez son locura. Pero son los
los planes de Dios. Y no importa que yo esté de acuerdo, los planes de Dios se van a cumplir. Apártate de mí, Satanás, porque detrás de una intención aparentemente piadosa, como dice la Reina Valera 60, una buena intención, una noble intención, una intención santa de proteger la vida de Jesús. ¿Tiene algo de malo querer proteger la vida de Jesús? Lo que quería hacer Pedro, ¿estaba mal? Él quería proteger a Cristo, ¿estaba mal? Él quería defenderlo, ¿estaba mal? Vos si alguien ataca a Jesús, ¿no lo defendés? ¿Sí o no? Si alguien dice que Cristo está muerto, ¿vos qué le decís? No. No había nada malo en lo que Pedro planteaba. Detrás, incluso, de cuestiones que parecen piadosas, santas y buenas, puede estar el diablo metiendo ideas en la cabeza. Que cortan el propósito de Dios. Cuando perdemos de vista lo espiritual, luchamos contra personas. Es ahí donde perdemos batallas eternas. La oposición visible casi siempre es solo la sombra de una opresión invisible detrás de la persona. Dice 1 Corintios 10:13, porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentado más de lo que puedan resistir. El pasaje también me recuerda que hay un límite a lo permitido por Dios, incluso para la lucha espiritual. Porque Dios sabe hasta dónde puede. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Dios no nos va a dejar aún en la lucha espiritual más allá de lo que podamos soportar. Porque el mayor engaño del enemigo no es cuando te ataca, es hacerte creer que no te está atacando. Ahora, ¿cómo discernimos lo espiritual en medio de todo el dolor humano? Bueno, cuando alguien te hiere, te habla mal, dice cosas malas de vos, te traiciona. No es fácil pensar en guerra espiritual, es fácil pensar en lo verosímil. Pero no podemos interpretar la vida solo de lo emocional, de lo psicológico, de lo racional, que es muy parte nuestra. Y es necesaria, diría un amigo mío. ¿Se acuerdan de ese amigo? La verdad que no era muy amigo mío. Decía así. A esos que Pablo llama ministros de Satanás, que lo leímos, o se lo leí hace un rato, en 2 Corintios. Bueno, hay por lo menos tres cosas que tenemos que hacer, grabar. Primero, oración constante. En el Getsemaní, Jesús le dijo, ven y oren, para que no entren en tentación. La tentación, tenemos ganas de pensar siempre que es caer en pecado. Jesús no le estaba diciendo, ven y oren para que no entren en tentación. La tentación de ellos era dormir. ¿Es pecado dormir? Sí, en la reunión cuando predica el pastor. Bueno, pero no es pecado dormir. No le estaba hablando del pecado. La tentación es ceder a los deseos de la carne, aunque no sean malos. Porque hay momentos que necesitamos ser 100% espirituales. ¿Y cómo lo logramos? Oren y velen en oración. Oren todo el tiempo. Oren antes de tomar decisiones. Oren. Pregúntenle a Dios. Hablen con sus líderes. Hablen con sus pastores. Hablen. Oren. Buscan confirmación de parte de Dios. Examen espiritual. Esta parte es difícil, porque a veces somos tan poco honestos con nosotros mismos. Tan poquito. O a veces somos tan severos con nosotros mismos. Necesitamos pedirle a Dios un equilibrio, ¿no? Para hacernos un verdadero examen espiritual. Ahora, esto que estoy haciendo, esto que estoy enfrentando, ¿me acerca a Cristo? ¿Me separa de Cristo? Si me acerca a Cristo, es el Señor. Si me aleja, es el Señor. Dios no va a hacer nada que te aleje de su presencia. Nada. Todo lo que Dios va a hacer es para acercarte a su presencia. Y el diablo no va a hacer nada que te acerque a Cristo. Todo lo que el diablo va a hacer es para alejarte de Cristo. Entonces, ¿esto que estoy haciendo? ¿Me aleja a Cristo o me aleja a Satanás?
me acerca a Satanás o me aleja de Cristo. Es una u otra. Esto que estoy haciendo, y hablábamos antes de la unidad de la iglesia, ¿aporta a la unidad de la iglesia? ¿O aporta a la división de la iglesia? Esto que yo hago, ¿suma que estemos más unidos? ¿O no? ¿Sabes qué dijo Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. ¿A vos te parece que hay términos medios, que hay grises acá? ¿Te suena a una frase que tiene un gris en el medio? El que no es conmigo, bueno, tal vez en algún momento no estás del todo en contra. Mira, si no es de Dios, es de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Si no me acerca a Cristo, me aleja. Si esto no suma a la unidad de la iglesia, la divide. Y todo plan de división de la iglesia es total. Y por otro lado, tenemos que tener una resistencia activa. Santiago 4:7. Someteos. ¿Cómo nos disgusta en este siglo XXI que somos tan frágiles la palabra someteos? Qué mal que nos cae. Nos cae re mal la palabra. Porque el diablo hizo el sistema que vos sos un sometido, vos sos una sometida. Entonces ya escuchar someterte te suena. Pero la Biblia dice: sométanse, pues, a Dios. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo. Se las va a tomar. Fue ni más ni menos que lo que hizo Jesús en el desierto cuando terminó de ayunar y vino el diablo y le propuso de todo. Se sometió a Dios en oración y ayuno. Resistió al diablo y el diablo lo dejó. Así de fácil. Es lo que hizo Jesús. Bueno, no es tan fácil. Necesitamos discernimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando discernimos lo espiritual, no reaccionamos con carne y sangre. Respondemos con el espíritu. Y empezamos a responder alguna de esas preguntas, ¿no? ¿Cómo respondo con el amor de Cristo en vez de con un garrote? Batallas visibles, pero las raíces son invisibles. El perdón es uno de los mejores ejemplos. Leíamos en 2 Corintios, Pablo enseña que la falta de perdón le abre puertas a Satanás. Perdonen, 2 Corintios 2, 10 y 11, para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes. Perdonen, para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes. El rencor es un campo minado espiritual. En cualquier momento volvemos por aquí. Si vos guardás rencor en tu corazón, es un campo minado espiritualmente hablando. Lo que parece un conflicto emocional termina siendo una estrategia para dividir la iglesia, destruir relaciones y apagar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como... ¿Y qué dice primero? Echando toda... ¿Sobre qué? Sobre Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo anda como el rey rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién se devora? Al ansioso. ¿Echando toda qué? Porque quiere cuidar. El diablo a quien busca devorarse. ¿De qué viene hablando la palabra? Son esas cosas que no pensamos nunca. ¿Cuántas veces lo leímos pasar? Yo lo leí demasiadas. Yo pensaba que la ansiedad hace que el diablo me quiera morfar. Yo que no soy para nada ansioso. No, para nada, ni un poquito. No hay nadie ansioso acá. Cuidado que el diablo se quiere morfar. Acá Pedro conecta ansiedad con guerra espiritual. ¿Te das cuenta? Pedro está diciendo, mira que la guerra espiritual, la ansiedad tiene mucho que ver. Porque la ansiedad no resuelta. Es una puerta abierta. Vamos a decir un ataque espiritual, porque el diablo te morfe, como más te gusta. Ahora, ¿cómo vencemos?
¿Cómo decimos todas estas cosas? La victoria real no está en negar el conflicto humano, porque evidentemente el conflicto humano es todas estas cosas que estuvimos mencionando, ¿sí o no? La verdadera victoria está en poder reconocer el conflicto espiritual detrás del conflicto humano. La clave no es pelear con nuestras fuerzas, sino con todo el contexto de Efesios 6:12, con la armadura de Dios. Gloria a Dios. Con la armadura de Dios. La armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración en todo tiempo. Esa es la armadura de Dios. Entonces no pelees solo con lógica, con razonamiento, con emociones, cuando Dios te dio una espada y un montón de armas poderosas en la oración. ¿Por qué peleas con emociones? ¿Por qué peleas con tu fuerza? Si tenés una espada y tenés un montón de armas poderosas en el Espíritu Santo y en la oración. Las armas del Espíritu no hacen ruido, pero derriban fortalezas. Necesitas derribar fortalezas, necesitas las armas del Espíritu Santo. Por lo tanto, vistámonos de toda la armadura, eso es lo que corresponde hacer. Con la armadura completa podemos avanzar en victoria por el poder del Espíritu Santo. Con la armadura completa podemos avanzar en victoria. Cristo ya venció en la cruz y desarmó a los poderes espirituales, dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Por lo tanto, ya la usamos esta frase otra vez. No luchamos por la victoria, no luchamos hacia la victoria, sino luchamos desde la victoria que es nuestra en Cristo. Amén. Gloria a Dios.